En el crisol con Cristo. Buen día, hermanos y hermanas de esperanza. Con la bendición de Dios, estamos iniciando el estudio de nuestra lección número 11. Aguardar en el crisol. Aguardar con paciencia. ¿Qué es paciencia? La paciencia es la capacidad que desarrolla toda persona, capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas, con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. Paciencia, esperar pacientemente. Vamos a memorizar en esta semana Gálatas 5:22, entendiendo que la paciencia es el fruto del Espíritu Santo, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Eso quiere decir que la paciencia solo lo pueden recibir, lo pueden desarrollar aquellos que abren las puertas de su corazón al Espíritu Santo, porque es uno de los frutos del Espíritu Santo. Algunos dicen, se me acabó la paciencia. La paciencia no se acaba. La paciencia correctamente entendida no se acaba. Lo que se acaba es la capacidad de callar, aguantar. Eso es. Voy contando, ya te voy perdonando uno, ya te voy perdonando dos, tres, ya no doy más. Pero la paciencia es la capacidad de esperar en Dios. Es el fruto del Espíritu Santo. ¿Tiene algún beneficio para nuestra vida diaria la paciencia? ¿Sirve de algo ser pacientes? ¿Nos da alguna ventaja? Se cuenta que unos científicos hicieron un experimento con niños de 4 años, pequeñitos. A ellos se les probó qué tanto podían esperar y les pusieron delante de ellos unos malvaviscos. Y se les dijo que cada niño podía comer un malvavisco. Si el niño esperaba hasta que el científico regresara de una diligencia, le daría 2 malvaviscos. Algunos de los niños comieron el malvavisco, ni bien salieron los científicos. Otros esperaron hasta que llegara. Y después de este experimento se hizo un seguimiento de los niños hasta la adolescencia. Los que habían esperado resultaron tener mejor adaptación, ser mejores estudiantes y más seguros de sí mismos que los que no esperaron. La paciencia indicaba algo mayor en la vida de estos niños. Vamos a estudiar el tema de la paciencia en esta semana, basado en la experiencia de los personajes bíblicos. De qué manera la experiencia de ellos nos pueden ayudar a nosotros para desarrollar paciencia. Recordemos que la paciencia es el fruto del Espíritu Santo. La paciencia y la espera, el Dios de la paciencia. Cuando nosotros vamos al libro de Romanos, capítulo 15, versículos 1 al 4, nos encontramos con una declaración del apóstol, el Dios de la paciencia. Con el Dios de la paciencia y la consolación. ¿En qué contexto se da esta declaración? Dice así: los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos.
porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y la consolación os dé entre vosotros un mismo espíritu según Cristo Jesús. El Dios de la paciencia y la consolación. Dios no nos pide nada que Él no haga. Él es el Dios de la paciencia, es el Dios que espera. Pacientemente nos espera a nosotros a que volvamos. ¿Cuánto tiempo de gracia ha dado a la humanidad? Ese Dios de la paciencia es el que quiere enseñarnos a desarrollar paciencia. Mientras esperamos, podemos concentrarnos en una de dos cosas. Podemos enfocarnos en las cosas que esperamos o en aquel que tiene esas cosas en sus manos. Lo que marca la diferencia cuando esperamos algo no es tanto el tiempo que tenemos que esperar, sino nuestra actitud mientras esperamos. Si confiamos en Dios, si hemos puesto nuestra vida en sus manos, si le hemos entregado nuestra voluntad, entonces podemos confiar en que Él hará lo mejor por nosotros cuando sea mejor para nosotros, aunque a veces resulte difícil creerlo. Recuerda, podemos optar por dos actitudes: enfocarnos en las cosas que esperamos o enfocarnos en aquel que tiene las cosas que esperamos. La experiencia de Pablo sobre esperar. ¿Cómo lo traduce Pablo? ¿Qué tanto esperó Pablo? ¿Desarrolló la paciencia? Con seguridad que sí. Y él escribe en Romanos 5:6 acerca de que Cristo murió en el tiempo debido. Dice exactamente Romanos 5:6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Cristo, Dios no nos pide que hagamos nada que Él no haya hecho. Él es la fuente de la paciencia. Él desarrolla paciencia en todo momento. Cuando Satanás se rebeló, no lo destruyó al momento. Tuvo paciencia, esperó que pase tiempo, esperó. Luego Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. En su tiempo, nació en el tiempo indicado. Pero nosotros podemos estar llenos de preguntas. ¿Por qué Jesús esperó miles de años para venir a la tierra a ocuparse del pecado? El universo no entendió mucho antes que el pecado era algo horroroso. También podemos preguntarnos, ¿qué está esperando Jesús para venir por segunda vez? O cuestionarnos por qué Dios espera tanto tiempo para responder a mi oración. Muchos porqués. Pero la diferencia está en que nosotros aprendamos a conocer a aquel en quien estamos esperando, a aquel en quien hemos puesto toda nuestra confianza. Cuando usted espera en una persona que confía, la espera no le va a desesperar. No le va a desesperar. Hay muchas razones espirituales importantes por las que pasaremos por tiempos de espera. En primer lugar, esperar puede reorientar nuestra atención
puede alejarnos de las cosas para volvernos a Dios. En segundo lugar, esperar nos permite desarrollar una imagen más clara de nuestros motivos y deseos. En tercer lugar, la espera genera perseverancia, una resistencia espiritual en nosotros. En cuarto lugar, la espera abre la puerta al desarrollo de muchas fortalezas espirituales, como la fe y la confianza. En quinto lugar, la espera permite a Dios poner otras piezas en el rompecabezas del cuadro completo. En sexto lugar, es posible que nunca sepamos la razón por la que tenemos que esperar. Por ende, tenemos que aprender a vivir por fe. Tenemos que aprender a caminar por fe. Hay muchas razones. Dios le dio a su pueblo 70 años, 70 semanas, para que ordene la casa. 490 años a su pueblo. Después anunció la profecía de las 2300 tardes y mañanas. No da una vida para esperar esa profecía. Pero tenemos que aprender a esperar en Él. Tenemos que aprender a confiar en Él. Dios espera que las cosas maduren. Cuando todo está maduro, entonces Dios actúa. Y recordemos nosotros, hemos de entender o aceptar por fe los propósitos de Dios. Hemos de entender el reloj profético de Dios. Dios actúa a su tiempo, así como nació a su tiempo, murió a su tiempo, también vendrá por segunda vez a su tiempo. David. ¿Qué lecciones de paciencia podemos aprender de David? La Biblia declara que David era un varón conforme al corazón de Dios. Y este tema nos aclara por qué David era un hombre conforme al corazón de Dios. Para la gran mayoría, lo primero que les viene a la mente cuando escuchan David es Betsabé. Lo primero. Pero para Dios, lo primero que le venía a la mente cuando se hablaba de David era que David era un hombre conforme a la medida de su corazón. ¿Qué pasó con David? ¿Por qué David puede constituirse en un ejemplo de paciencia? ¿Qué es lo que hizo de diferente a los demás David? ¿Qué hizo? Samuel ungió a David para ser rey cuando él era muy niño. Cuando era muy niño. Y nosotros en el capítulo 26 de Primera de Samuel encontramos la historia relacionada con David perdonando la vida a Saúl. Saúl se había convertido en el enemigo más encarnizado de David. Quería matarlo. Saúl sabía que David sería el próximo rey y llegó a odiarlo y quería matarlo. Creo que no hubo otra persona que odiara tanto a David como Saúl. Pero a ese Saúl, David le perdonó en más de una ocasión la vida. Lo tuvo delante de él. Los escuderos de David le dijeron: Dios te ha entregado a tu enemigo, toma la vida de él. Pero David respondió. Él le dice a sus escuderos: vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Guarde.
David aprendió a esperar los tiempos de Dios. David fue ungido cuando era muy jovencito. Cuando Samuel fue a la casa de Isaí, preguntó por los hijos y vino el hijo mayor, el segundo, y Samuel quedó muy sorprendido con el hijo mayor por el porte. Y fueron pasando uno por uno, pasaron los 6 hermanos y Dios dijo: ninguno más. Y cuando después preguntó: ¿tienes otro hijo? Ah, sí, dijo el padre, aquel que se encarga ahí de pastar las ovejas. O sea, no podía ser todavía nada extraordinario. Bajo esa información podemos deducir que David tenía unos 12 a 15 años, un adolescente. Después que fue ungido, David esperó hasta los 30 años, para convertirse en el rey, para asumir el puesto al cual Dios lo había llamado. Pero a lo largo del trayecto, a lo largo de los crisoles que fue afrontando David, Dios lo fue preparando para ser rey. Dios le fue enseñando lecciones en la corte, ahí tocando música para Saúl cuando éste era atormentado. Lo fue preparando cuando le da la oportunidad de vencer a Goliat, al gigante Goliat. Le da la oportunidad de aprender lecciones cuando Dios le concede victorias al frente del ejército de Israel. Le da lecciones para aprender, para ser un buen gobernante, lecciones sobre la amistad cuando entabla una amistad sincera con el hijo de Saúl, Jonatán. Cuando Saúl decide matarlo, él en ningún momento consideró matarlo. En ningún momento consideró vengarse. Consiguió reconciliarse con él al perdonarle la vida. Y cada vez que David le perdonaba la vida, Saúl quedaba impresionado con David. En el capítulo 26, versículo 11 dice, Saúl dice: he pecado, vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. Y en el 26 dice: bendito eres tú, hijo mío David, sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. La impresión que causó la paciencia de David en Saúl, en su más encarnizado enemigo. David eligió no tomar para sí lo que Dios todavía no le había entregado. Esperó hasta el momento determinado por Dios, aunque esto incluyó momentos angustiosos en los que pensó que perdería la vida. Los crisoles de David fueron terribles, al punto que David tuvo que irse a tierra de los filisteos. Pero él no tomó lo que era de Dios hasta que Dios se lo entregó. La experiencia de Elías podríamos decir que es lo opuesto a la experiencia de David. Y estamos hablando de un gran profeta. Estamos hablando de un hombre que ha sido trasladado al cielo sin conocer muerte. En Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 1 al 9, nosotros encontramos la experiencia de Elías. ¿Dónde se encuentra Elías? En Primera de Reyes, capítulo 19, 1 al 9. Lo encontramos huyendo. Pero ¿huyendo de dónde? ¿Huyendo por qué? Nosotros conocemos muy bien la historia de Elías. Elías había hecho que caiga fuego del cielo. Elías había prácticamente derrotado a los dioses paganos delante del pueblo.
Pero ahora nos encontramos a Elías huyendo. ¿Y por qué huyó? Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Beerseba de Judá, dejó allí a su criado. Dejó allí a su criado. Y cuando Dios se dirige a Elías, le dice: ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? La historia de Elías nos ilustra algo importantísimo. Cuando nos apresuramos, es muy fácil encontrarnos en el lugar equivocado. Dios le dijo a Elías: ¿qué haces aquí? ¿No? Vuélvete por tu camino, por el desierto. Y tienes trabajos que hacer. ¿Qué haces aquí escondido? En el caso de Elías fue el miedo lo que lo abrumó y lo llevó a huir al desierto, deseando no haber nacido nunca. Pero no solo el miedo nos aleja de Dios, no solo el miedo hace que nosotros querramos huir del crisol. No solo el miedo. También puede ser la ambición, puede ser la ira, la pasión, la falta de fe o un supuesto celo por Dios los que nos hagan correr. La clave para desarrollar la paciencia está en cultivar una fe confiada en la bondad y la misericordia de Dios, quien sabemos que nos ama. Nosotros sabemos que Dios nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Pero esa fe en Dios no sucede automáticamente. La fe puede ser un regalo, pero es un regalo que debe cultivarse, debe fomentarse y debe guardarse celosamente. Celosamente. La impaciencia, el miedo hizo que Elías corriera. Pero a Elías Dios lo encontró. Y Elías dejó que Dios lo encontrara. Y Elías volvió al sendero. Y conocemos el final. Conocemos el final de la historia de Elías. Recuerda, no hay que apresurarse. Hay que esperar los tiempos de Dios. Hay que aprender de David, de cómo él decidió no tomar lo que Dios aún no le había dado. Y en el caso de Elías, hay muchos problemas cuando nos apresuramos. Y cuando nos apresuramos, con seguridad que estaremos en el lugar equivocado. Pero, ¿dónde vamos a aprender nosotros paciencia? ¿Dónde? Tenemos que aprender a deleitarnos en Jehová. En el Salmo capítulo 37, David nos da consejos de cómo deleitarnos en Jehová, cómo desarrollar la paciencia. Salmos capítulo 37. Podemos leer nosotros todo el Salmo 37, pero vamos a concentrarnos en algunos versículos puntuales. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. No te impacientes a causa de los malignos. ¿Qué estaba pasando? El contexto de Salmos 37:4 nos sorprende un poco. David señala que está rodeado de gente que obra en contra de Dios y de él. Cuando la gente obra contra Dios, la respuesta natural suele ser de enojo o intentar justificarnos para hacer algo. Pero David, ¿qué dice? No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. No te impacientes.
todo tiene su tiempo. En el versículo 2 dice, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Van a dejar de ser. En cambio en el 3 dice, confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Confía en Dios. Cree en Dios. Ese es el segundo consejo que nos da David. Confía en Dios. Y en el versículo 4 dice, deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate. ¿Qué significa deleitarse en Jehová? Deleitarse en Jehová significa que nosotros debemos vivir un estado de perfecta confianza en Dios. Debemos entender que nada puede alterar nuestra paz porque Dios está aquí y está actuando. Deleitarnos en Jehová implica que podemos alabarlo y hasta podemos sonreír porque nadie puede burlar a nuestro Dios. Nadie. Cuando aprendamos a hacer esto, realmente recibiremos lo que nuestro corazón anhela, porque recibiremos lo que nuestro Padre amoroso quiere darnos en el momento que más nos beneficia a nosotros y a su reino. En el versículo 5 que dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Encomiéndale, pon tu vida, tus planes, tus sueños en la mano de Dios. En el versículo 7, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospere en su camino, porque por el hombre que hace maldades. Guarda silencio. Dios va a pagar en el tiempo debido al impío y al justo. Versículo 8, deja la ira y desecha el enojo. No te excites de manera alguna a hacer lo malo. Deja la ira. Desecha el enojo. Consejo para aprender a deleitarnos en Jehová. El versículo 9, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Así como en el experimento de los científicos, los niños que aprendieron a esperar, los niños que esperaron, desarrollaron mejores rasgos de carácter. De la misma manera, los que aprendemos a esperar en Jehová, dice su palabra, los que esperan en Jehová heredarán la tierra. Heredaremos. Aprendamos a deleitarnos en el Señor. Cuando aprendamos a deleitarnos en el Señor, realmente recibiremos lo que más necesitamos y lo recibiremos en el tiempo oportuno. No puedo leer cuál es el propósito de Dios en mi aflicción, pero Él sabe que es lo mejor y le encomendaré mi alma, mi cuerpo y mi espíritu porque Él es mi fiel creador. Porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Segunda de Timoteo 1:12. Si educásemos y preparásemos nuestras almas para tener más fe, más amor, una mayor paciencia y una confianza más perfecta en nuestro Padre Celestial, sé que tendríamos más paz y felicidad cada día a medida que pasamos por los conflictos de esta vida. Aguardar en el crisol. Aguardar con paciencia. Esperar en el Señor. Hará de nosotros cristianos que vivan la vida abundantemente aún estando en medio del crisol. Recuerda, todo lo que se escribió se ha escrito para nuestra enseñanza. Recuerda que el Dios de la paciencia y la consolación
quiere darnos a nosotros ese fruto que solo el Espíritu Santo puede dar, la paciencia. Mas el fruto del Espíritu es la paciencia. Busquemos cada mañana a nuestro Dios y el fruto será nuestro. Que Dios te bendiga. Amén.